¿Alguna vez te has cuestionado qué se oculta detrás de la sonrisa impecable del presentador más popular de la televisión? ¿Qué sucede realmente cuando las cámaras se apagan y el público deja de mirar? El hombre que parecía tenerlo todo, éxito, fama, un amor de ensueño, se enfrenta a un abismo tan oscuro que amenaza con consumirlo por completo. Prepárate, porque la historia que estás a punto de conocer no es la que imaginas. Este es un viaje hacia el interior de un ídolo, una crónica de ambiciones desmesuradas, inseguridades ocultas, polémicas silenciadas y una traición tan brutal que sacudió los cimientos de la crónica social. Hoy no hablaremos del yerno perfecto de España, sino del hombre que, en su búsqueda de un paraíso personal, no dudó en derribar el mundo de quien más lo amaba. Quédate y descubre la vida real, intensa y turbulenta, de Cristian Gálvez. Carlos Cristian Gálvez Montero nació el 19 de mayo de 1980 en Móstoles, un municipio madrileño que en aquel momento empezaba a desprenderse de su carácter de ciudad dormitorio para forjar su propia identidad. Creció en el seno de una familia trabajadora, completamente alejada del brillo de los focos. Su padre, Juan Carlos Gálvez, era farmacéutico, y su madre, María del Carmen Guadalupe Montero Cruz, enfermera. La familia se completaba con su hermana Ainhoa. Llevaba en la sangre la herencia del sur, por parte de su madre, originaria de la línea de la Concepción en Cádiz, vínculo que años después se manifestaría de forma notable cuando, en 2010, Gálvez fue elegido pregonero de aquella ciudad gaditana. Su infancia y adolescencia transcurrieron sin indicios de la fama arrolladora que le esperaba. Se describía a sí mismo como un alumno, normalito, de nota media 6, completamente desapercibido entre sus compañeros. Sus sueños de juventud eran variados y sorprendentes. Aspiraba a ser cantante de heavy metal, en un giro inesperado, paleontólogo, tras quedar fascinado por el fenómeno cinematográfico Jurassic Park. Estas inclinaciones, poco convencionales, ya reflejaban una mente atraída por las grandes narrativas y un carácter que no siempre encajaría en los moldes. Un episodio de su infancia lo ilustra bien. En su primera comunión, mientras todos los niños vestían uniformes, Cristian apareció vestido de calle. Aún más revelador, se quedó profundamente dormido durante la ceremonia. Al finalizar la educación secundaria, se matriculó en la universidad, iniciando estudios de magisterio y más tarde filología inglesa, aunque ninguno de estos caminos culminó con un título. La llamada del espectáculo, de los platós y la adrenalina del directo, resultó demasiado seductora. Abandonó las aulas sin un título, decisión que en aquel momento parecía solo un cambio juvenil, pero que marcaría profundas inseguridades futuras. La puerta académica que cerró sin saberlo sembró la semilla de un complejo intelectual que luego buscaría compensar de manera vehemente, pública y, como veremos, polémica. Su incursión en la actuación fue temprana. Con apenas 14 o 15 años logró pequeños papeles en series icónicas de la televisión española de los 90. Debutó en Médico de Familia, seguido de La Casa de los Líos y sobre todo Al salir de clase. Lo curioso y perturbador es que sus primeros roles eran oscuros y complejos, muy distintos del personaje público que construiría años después. En Médico de Familia interpretó a un joven guaperas que resultaba ser un violador, y en Al salir de clase encarnó a un adolescente que abusaba de su novia. Estos personajes contrastaban radicalmente con la imagen afable y familiar que proyectaría posteriormente. Su carrera dio un giro natural hacia la presentación, comenzando en programas infantiles y juveniles. El primer gran revés llegó con El fin de Desesperado Club Social, el primer golpe de realidad para un Gálvez de 21 años que creía destinado a comerse el mundo. El teléfono dejó de sonar, sumiéndolo en un periodo de inactividad que fue un golpe de humildad y le hizo trabajar en una juguetería como dependiente. Imagina la escena, un joven que era rostro televisivo, ahora rodeado de juguetes, constantemente recordado por los clientes: tú eres el de la tele, ¿verdad? Este episodio, doloroso, fue clave para forjar su carácter, sembró en él una ética de trabajo implacable y un deseo de validación que se convertirían en el motor de sus ambiciones. La ausencia de un título universitario y el parón profesional crearon un complejo de inseguridad intelectual que intentó compensar bajo los focos y en su interés por la figura de Leonardo da Vinci. La oportunidad de relanzar su carrera llegó en 2005, cuando fue seleccionado como reportero para el regreso de Caiga quien caiga en TLC, dirigido por Manel Fuentes. Ataviado con traje negro y gafas de sol, Gálvez se convirtió en uno de los rostros más populares del programa.
La notoriedad y el prestigio que ganó fueron enormes, aunque la experiencia fue internamente conflictiva. Años después, admitió su arrepentimiento por ciertos aspectos del programa, aprendió a hacer entrevistas con la gente, no de la gente, reconociendo los límites que a veces se sobrepasaban en aquel formato satírico y despiadado. Se sentía un intruso en el periodismo, un impostor entre profesionales. Esta ambivalencia revelaba su temprana y compleja relación con la fama y los medios. Durante su etapa en CQC, inició su primera relación de alto perfil con la modelo venezolana Verusca Ramírez entre 2005 y 2006. Aunque breve, fue su primer contacto con la prensa del corazón, los flashes y los rumores, un preludio de la exposición pública intensa que marcaría sus años siguientes. Tras CQC, su futuro profesional era incierto hasta que un antiguo compañero, Juani, lo recomendó para el casting de un concurso cultural que Telecinco relanzaba, Pasapalabra. Gálvez se preparó con disciplina obsesiva, dedicando 8 horas diarias durante un mes a perfeccionar su dicción, practicando hasta que le dolían las mandíbulas. Era mucho más que entrenamiento, era un intento de construir un personaje público impecable y evitar el olvido televisivo. El 16 de julio de 2007 debutó como presentador del programa, dejando atrás al reportero irreverente de CQC y convirtiéndose en el yerno ideal de España, culto, familiar y ágil mentalmente. Su habilidad para gestionar su imagen se reveló extraordinaria, aunque su vida personal estaba a punto de sufrir un giro decisivo. Un mes después de su debut, Gálvez conoció a la gimnasta rítmica olímpica Almudena Cid, invitada al programa. Fue un flechazo inmediato, que lo dejó sin palabras en pleno directo. Movió cielo y tierra para conseguir su número de teléfono, y su primera cita en una bolera estuvo marcada por un momento de absoluta espontaneidad. Almudena se rió tanto que, según confesó, se orinó encima. 3 años después, el 7 de agosto de 2010, se casaron en la finca Los Ángeles de Torrelodones. La boda fue un evento social relevante, con rostros televisivos y anécdotas surrealistas como la del vocalista de Camela sirviendo churros desde un camión. Durante la década siguiente, proyectaron una imagen de pareja idílica, estabilidad, complicidad y amor, convertidos en un referente mediático. Sin embargo, bajo esa perfección, crecían tensiones ocultas, especialmente sobre la paternidad. El deseo insistente de Christian de ser padre generó presión sobre Almudena, exponiéndola públicamente a un debate personal que la dejó angustiada, con pesadillas y necesidad de terapia, lo que se convirtió en la grieta silenciosa que fracturaría su matrimonio. Simultáneamente, su carrera comenzó a mostrar fisuras. En 2015 presentó Vaya Fauna, un talent show de animales criticado por colectivos animalistas y figuras mediáticas, incluyendo Fran Cuesta, quienes denunciaron los métodos de adiestramiento coercitivos. La respuesta de Gálvez, desafiante y despectiva, intensificó la polémica y mostró al público un lado menos conciliador de su personalidad. Gálvez también cultivó la imagen de experto en Leonardo da Vinci, publicando novelas y ensayos. En 2018 fue nombrado comisario de la exposición Leonardo da Vinci. Los rostros del genio. Sin embargo, el Comité Español de Historia del Arte lo acusó de intrusismo profesional y cuestionó sus afirmaciones, mientras que Elisa Ruiz, comisaria de la Biblioteca Nacional, se distanció públicamente. Gálvez respondió denunciando un ataque elitista de la Academia, defendiendo su derecho a democratizar la cultura, pero la controversia dañó gravemente su credibilidad intelectual. En octubre de 2019, el Tribunal Supremo obligó a Telecinco a cesar Pasapalabra, dejando a Gálvez en un vacío profesional profundo tras más de 12 años y 3.292 programas. Necesitó apoyo psicológico para superar la crisis. Posteriormente, intentos como El Tirón o Inseparables no lograron igualar la estabilidad ni la notoriedad que había construido durante más de una década. Y justo cuando parecía que el mundo conocía la versión más pulida de Christian Gálvez, la realidad empezaba a demostrar que las apariencias podían ser peligrosamente engañosas. La historia que sigue no es la de un hombre que siempre acierta, sino la de alguien cuya ambición, secretos y decisiones marcaron un camino lleno de sorpresas y conflictos, donde la fama se entrelaza con la vulnerabilidad humana, y donde cada sonrisa oculta un secreto capaz de sacudirlo todo. El vacío que dejó Pasapalabra no fue solo profesional, fue personal. De repente, Christian Gálvez se encontró frente a un espejo que reflejaba a un hombre que había dedicado más de una década a proyectar perfección, mientras su mundo interior se resquebrajaba lentamente.
La presión de la fama, los compromisos mediáticos y las expectativas de una audiencia que lo adoraba comenzaron a pesar sobre sus hombros de manera insoportable. La sensación de pérdida y de inutilidad lo hizo replantearse su vida, sus decisiones y, sobre todo, la imagen que había construido hasta entonces. Durante esos meses de incertidumbre, los amigos y colaboradores más cercanos notaron un cambio sutil, casi imperceptible. Gálvez estaba más irritable, más distante y obsesionado con mantener una rutina de trabajo que en realidad ya no tenía sentido. Por primera vez, el hombre que había sido capaz de memorizar miles de palabras, manejar concursos y sonreír frente a millones de espectadores, se sintió derrotado por algo que no podía controlar. Y no era solo el trabajo, era la sensación de que el mundo que había construido cuidadosamente podía desmoronarse de un momento a otro. En medio de esa crisis, surgió un proyecto que prometía devolverlo al centro de la escena, un nuevo concurso cultural en televisión española. Pero lo que parecía una oportunidad se convirtió en un campo de minas emocional. Los guiones eran rígidos, la producción complicada y, peor aún, la exposición mediática traía consigo críticas y comparaciones inevitables con su etapa dorada en Pasapalabra. Christian se enfrentó a la presión de reinventarse sin perder la esencia de lo que lo había hecho querido por el público, mientras en privado lidiaba con la creciente tensión en su matrimonio. La relación con Almudena Cid, que años atrás había parecido inquebrantable, comenzó a mostrar grietas. Los silencios se hicieron más largos, los reproches más frecuentes y la sensación de incomprensión mutua más intensa. La gimnasta, que siempre había sido el contrapunto a la vida pública de Christian, empezó a cuestionar ciertas decisiones, a pedir explicaciones que él no estaba dispuesto a dar y a enfrentarse a un dilema que ningún matrimonio desea enfrentar: permanecer unidos frente al mundo o proteger su bienestar individual. Mientras tanto, la presión de los medios no cedía. Cada rumor, cada comentario malintencionado, cada análisis sobre su carrera y su vida personal se convertía en una pequeña puñalada que se sumaba al desgaste interno. Gálvez, acostumbrado a controlar la narrativa a través de su carisma y disciplina, descubrió que había factores que escapaban a su dominio: su reputación podía ser atacada, su intimidad invadida y sus relaciones personales expuestas sin previo aviso. Fue en ese contexto cuando comenzó a gestarse uno de los episodios más polémicos de su vida. Una serie de comentarios públicos sobre su papel como experto en cultura y arte despertaron la furia de críticos académicos que lo acusaron de intrusismo profesional y de pretender ocupar un lugar que no le correspondía. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, mensajes de apoyo, pero también ataques virulentos, burlas y cuestionamientos sobre su formación, su credibilidad y su ética. Christian Gálvez, el hombre que había aprendido a sonreír frente a las cámaras sin mostrar fisuras, ahora tenía que enfrentarse a un tipo de vulnerabilidad que no podía maquillarse: la humillación pública. Y, como suele ocurrir en estos casos, la presión externa terminó por afectar de manera directa a su círculo más cercano. Las discusiones con Almudena se intensificaron, y aquello que había sido una pareja ejemplar se transformó en un campo de tensiones latentes, donde cada palabra, cada gesto y cada silencio podían encender un conflicto. Sin embargo, como en todas las grandes historias, la tensión no era gratuita. Cada desafío, cada crítica y cada error comenzaban a dibujar un patrón de decisiones que marcaría un antes y un después en su vida. Christian no era solo un presentador ni un rostro querido por millones, era un hombre atrapado entre la ambición, la vulnerabilidad y la necesidad de dejar una marca personal. Y mientras él luchaba por recuperar el control, la realidad empezaba a mostrar que incluso los ídolos más admirados pueden caer en los abismos que ellos mismos crean. La pregunta que muchos se hacen, y que pocos se atreven a responder, es simple y perturbadora: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger su imagen, su carrera y, sobre todo, su propia versión de la felicidad? Las respuestas no son sencillas, y los caminos que eligió Christian Gálvez a partir de ese momento revelarían un lado de su vida que pocos conocían y que jamás imaginaste. El año 2020 marcó un punto de inflexión en la vida de Christian Gálvez. Los rumores sobre su matrimonio con Almudena Cid, hasta entonces discretamente gestionados, se intensificaron. La pareja, que había proyectado una imagen de armonía y estabilidad, se convirtió en el objetivo de la especulación mediática. Cada aparición pública, cada gesto y cada silencio eran analizados y convertidos en noticia. La presión que antes parecía un juego de estrategia mediática ahora se sentía como un peso insoportable sobre sus hombros.
La perfección que había construido frente al público se desmoronaba, y con ella, la ilusión de un control absoluto sobre su propia vida. Christian, acostumbrado a manejar la atención de los medios con habilidad y encanto, empezó a sentirse atrapado por el personaje que él mismo había creado. La imagen de éxito y serenidad chocaba con la frustración y la ansiedad que sentía en su vida privada. Los reproches de Almudena aumentaban con el paso de los meses, desde su dedicación excesiva al trabajo hasta su tendencia a exponer aspectos de la intimidad familiar. La gimnasta, que durante años había sido su apoyo, comenzó a distanciarse, agotada de tener que compartir su vida con un hombre atrapado entre la necesidad de admiración pública y sus deseos personales más profundos. En el plano profesional, la situación era igualmente tensa. Tras el cierre de Pasapalabra y los proyectos fallidos que intentaron sustituirlo, Gálvez se embarcó en un nuevo concurso cultural en 2020. El formato, innovador y prometedor, parecía la oportunidad perfecta para recuperar su prestigio perdido. Sin embargo, pronto descubrió que las expectativas chocaban con la realidad. Productores rígidos, horarios interminables y críticas constantes de los medios ponían a prueba su paciencia y su autoestima. La ironía no pasaba desapercibida. El hombre que había construido una carrera cuidando cada palabra frente a millones de espectadores ahora se sentía vulnerable a cada error y a cada opinión negativa. Mientras tanto, su vida privada estaba lejos de ser tranquila. Fuentes cercanas confirmaban que la convivencia con Almudena se había vuelto difícil, discusiones frecuentes y silencios prolongados se habían vuelto la norma. El deseo de Christian de ser padre, que en otros tiempos había sido un motor de ilusión y esperanza, ahora se había convertido en un detonante de tensiones. La presión sobre Almudena para que accediera a su deseo generaba conflictos que ambos percibían como insalvables, dejando grietas profundas en lo que antes parecía un matrimonio inquebrantable. Simultáneamente, su figura pública enfrentaba otro desafío: la polémica sobre su papel como divulgador cultural crecía. Asociaciones de historiadores y críticos de arte cuestionaban su autoridad, acusándolo de superficialidad y de apropiarse de conocimientos sin la preparación académica adecuada. En las redes sociales, los debates eran encarnizados, partidarios y detractores se enfrentaban con vehemencia, y Gálvez se encontraba en medio de un huracán mediático. Su deseo de ser reconocido y respetado intelectualmente chocaba con la acusación constante de intrusismo y oportunismo, poniendo en riesgo la credibilidad que había tardado años en construir. La presión acumulada comenzó a afectar su carácter y su comportamiento. Amigos y compañeros notaban cambios, se volvía irritable, desconfiado, obsesionado con controlar cada detalle de su vida pública y privada. El perfeccionismo, que había sido su sello distintivo y su herramienta de éxito, se transformaba en una jaula que lo mantenía vigilando cada gesto, cada palabra, cada paso que daba. Estaba atrapado entre la necesidad de ser admirado y el miedo constante a ser juzgado, y esa dualidad empezó a condicionar decisiones controvertidas, tanto en su carrera como en su vida personal. A finales de 2021, la tensión alcanzó un punto crítico. La combinación de presión mediática, conflictos matrimoniales y polémicas culturales generó un agotamiento emocional casi irreversible. Christian Gálvez, el rostro sonriente que durante años acompañó a millones de espectadores, estaba al borde del colapso. La pregunta que nadie se atrevía a formular comenzó a resonar: ¿podría sobrevivir a la propia construcción de su leyenda? En los meses siguientes, las decisiones que tomaría no solo afectarían su trayectoria profesional, sino que también pondrían a prueba la relación que había definido su vida durante más de una década. Algunas de esas decisiones revelarían un lado oscuro y poco conocido: un Christian dividido entre la ambición desmedida y la vulnerabilidad, un hombre capaz de actuar de formas que cambiarían su imagen pública y su mundo privado para siempre. A la sombra de estas tensiones, se abría un nuevo capítulo lleno de desafíos que pondrían a prueba no solo su resistencia, sino también la capacidad de reinventarse. La fama, los proyectos culturales y el matrimonio, que habían sido los pilares de su identidad, comenzaban a tambalearse. Y en ese escenario, la pregunta sobre quién era realmente Christian Gálvez, más allá de la sonrisa televisiva, se volvía inevitable. El año 2022 llegó con un nuevo desafío que cambiaría la percepción pública de Christian Gálvez. Tras meses de tensiones matrimoniales y críticas profesionales, comenzaron a filtrarse rumores sobre su relación con Almudena Cid. Los titulares no tardaron en especular sobre distanciamientos, conflictos y secretos que hasta entonces habían permanecido tras bastidores.
La prensa rosa, voraz como siempre, pintaba una imagen de choque de egos y frustración, y la pareja se convirtió en símbolo de la presión que ejerce la fama sobre la vida privada. Christian, acostumbrado a controlar su imagen con precisión milimétrica, se encontró de repente en un terreno donde cada gesto podía ser malinterpretado. Fotos tomadas fuera de contexto, comentarios aislados y publicaciones en redes sociales se convirtieron en munición para los medios. La ansiedad y la frustración comenzaron a filtrarse en su comportamiento, la calma que lo caracterizaba se tornó en irritabilidad, defensividad y, en ocasiones, respuestas públicas que sorprendían a quienes lo conocían de cerca. En lo profesional, la situación no era más sencilla. Tras la cancelación de proyectos importantes y la controversia de sus exposiciones culturales, Christian aceptó un nuevo reto: presentar un programa de entrevistas en Prime Time. La apuesta parecía arriesgada, pero él confiaba en su capacidad para recuperar el terreno perdido. Sin embargo, desde el primer episodio, surgieron dificultades inesperadas, conflictos con los guionistas, invitados polémicos y críticas inmediatas sobre su estilo de conducción generaron una presión extrema. Cada error era amplificado por las redes sociales, y los haters parecían multiplicarse día a día. Mientras tanto, la relación con Almudena se deterioraba rápidamente. La presión por tener hijos, que durante años había sido un tema latente, se convirtió en un detonante de discusiones constantes. La gimnasta, que siempre había mostrado paciencia y discreción, empezó a sentirse atrapada en un matrimonio donde la vida pública eclipsaba la intimidad. Amigos cercanos señalaron que el vínculo que los mantenía juntos se había transformado en un intercambio tenso de reproches, silencios prolongados y desencuentros cada vez más profundos. A medida que la tensión aumentaba, Christian comenzó a mostrar un comportamiento más autorreferencial y obsesivo. Sus publicaciones en redes sociales, antes equilibradas y cuidadosas, empezaron a reflejar una mezcla de justificación personal, reivindicación cultural y defensiva pública. Cada post, cada comentario, parecía diseñado para reafirmar su posición frente a críticos, compañeros y seguidores, pero a la vez dejaba entrever un lado vulnerable, humano y expuesto como nunca antes. En la esfera mediática, los ataques no tardaron en llegar. Periodistas especializados en cultura y entretenimiento cuestionaban su autoridad intelectual y profesional, recordando antiguos conflictos sobre intrusismo en el mundo del arte y la historia. Los foros en línea se llenaron de debates sobre su legitimidad como divulgador cultural, mientras sus esfuerzos por publicar libros y organizar exposiciones eran vistos por algunos como oportunismo. Para Christian, la lucha por demostrar competencia y reconocimiento se convirtió en una batalla constante, donde cada éxito debía ser doblemente validado y cada error, públicamente gestionado. En paralelo, la vida familiar se complicaba aún más. La presión sobre Almudena para cumplir con los deseos de Christian se convirtió en un tema delicado, casi insostenible. Terapia, conversaciones prolongadas y la búsqueda de soluciones no parecían suficientes, la brecha entre ambos se hacía cada vez más grande. Testigos cercanos mencionaban episodios de silencio absoluto durante semanas, gestos de frustración acumulada y decisiones impulsivas, un reflejo de la lucha interna de ambos por mantener lo que parecía irreparable. En este contexto, surgieron nuevas oportunidades y también riesgos imprevistos. Gálvez fue invitado a colaborar en proyectos digitales, charlas culturales y programas especiales de televisión. Cada propuesta era doble filo, ofrecía visibilidad y reconocimiento, pero también aumentaba la exposición a críticas, ataques y malentendidos. Su obsesión por controlar cada detalle de su imagen se intensificaba, hasta el punto de afectar relaciones laborales y amistades cercanas. El punto de inflexión llegó cuando la presión mediática y familiar se combinó con un desgaste emocional acumulado durante años. La sonrisa televisiva que había acompañado a millones de espectadores parecía cada vez más un disfraz necesario para sobrevivir. La pregunta que se empezaba a hacer en privado y que muchos se atrevieron a plantear públicamente se volvió inevitable: ¿podría Christian Gálvez reconstruir su vida profesional y personal sin perder lo que más valoraba, o el precio de la fama había sido demasiado alto? La historia de esta etapa de su vida no solo revela la fragilidad detrás del éxito mediático, sino también cómo los límites entre lo público y lo privado pueden transformarse en un campo de batalla donde incluso los ídolos más admirados luchan por mantener su humanidad. La narrativa que antes parecía lineal y controlada ahora se convertía en un entramado de conflictos, decisiones y consecuencias que marcarían para siempre la trayectoria de Christian.
El año 2023 marcó un antes y un después en la vida de Cristian Gálvez. Tras meses de rumores, críticas y tensiones internas, la relación con Almudena Cid llegó a un punto crítico. Lo que antes eran desacuerdos y silencios prolongados se transformó en una ruptura definitiva, mediática y dolorosa. La noticia no tardó en ocupar portadas, los medios se centraron en los detalles más escabrosos, desde discusiones públicas hasta filtraciones de mensajes privados. Para muchos, el ícono de la televisión y el yerno perfecto dejaba de existir, lo que emergía era un hombre vulnerable, humano y, a veces, contradictorio. Cristian, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida pública, se vio ahora enfrentado a la exposición total. La presión de los medios y las redes sociales, combinada con su propio perfeccionismo, provocó episodios de ansiedad y reflexión profunda. Amigos cercanos afirmaron que durante semanas apenas dormía, alternando entre entrevistas, mensajes de disculpa y largas sesiones de autoevaluación. La fama que una vez lo protegió y elevó ahora parecía un peso imposible de soportar. En el terreno profesional, las oportunidades también se transformaron. Proyectos cancelados, críticas a su autoridad intelectual y debates públicos sobre sus exposiciones culturales pusieron a prueba su resiliencia. Sin embargo, lejos de rendirse, Cristian empezó a reinventarse. Colaboraciones digitales, entrevistas íntimas y nuevas publicaciones le permitieron reconstruir poco a poco su reputación, aunque siempre con el riesgo de que un error pudiera desmoronar todo. Su capacidad para adaptarse y aprender de la adversidad se convirtió en un elemento central de su narrativa, un recordatorio de que detrás de la celebridad existe un individuo que, a pesar de todo, sigue luchando por recuperar su espacio. La historia de Cristian Gálvez no termina con su caída ni con la exposición de sus errores. Al contrario, su vida se convierte en una lección sobre la complejidad del éxito, la fragilidad de la fama y el precio de intentar alcanzar la perfección en un mundo que nunca perdona. Las luces del plató y los aplausos de la audiencia pueden ocultar mucho, pero no siempre logran proteger el alma. Entre victorias y derrotas, polémicas y reconocimientos, Gálvez sigue construyendo su camino, recordándonos que incluso los ídolos más admirados cargan con sus propias sombras, miedos y secretos. Hoy, mientras algunos lo juzgan y otros lo admiran, Cristian Gálvez sigue siendo un reflejo de la paradoja del éxito, capaz de inspirar y, al mismo tiempo, vulnerable ante la misma fuerza que lo impulsó a la cima. La historia que comenzó con la sonrisa impecable de un presentador revela ahora un hombre multifacético, intenso y profundamente humano, cuya vida nos recuerda que la fama nunca es solo lo que se ve, sino también lo que se esconde detrás del telón.